Bien, ya es jueves y un operativo con 5 instituciones federales no encontró al hombre que buscaba, pero sí encontró a su familia. La Constitución tiene 2 artículos que se contradicen y nadie los derogó. Y el tribunal que va a calificar la elección del próximo año tiene 2 sillas vacías. Soy Íñigo y esto es México Centro. Cinco instituciones federales, Fuerzas Especiales del Ejército, la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General y la Marina, Inteligencia Central Militar, 64 vehículos, uno blindado, ametralladoras calibre 50, lanzagranadas, un dron, droga, equipo táctico, 9 personas detenidas, 5 civiles abatidos. Pero Heraclio Guerrero Martínez, el tío Laco, no estuvo ayer. En los municipios de Tanguato y Ecuandureo se llevó a cabo un operativo cuyo objetivo era un solo hombre, el líder del cártel Jalisco en Michoacán, el que presuntamente ordenó los ataques contra la Guardia Nacional en febrero. Pero quienes cayeron, en cambio, fueron su hija y su pareja sentimental. El tío Laco se fue. Ahora la segunda cifra, que es la que describe la tarde. 26 bloqueos carreteros en 15 municipios, quema de camiones, medio estado paralizado en cuestión de horas. Eso no es pánico, eso es estructura. Para activar 26 puntos en 15 municipios simultáneamente necesitas comunicación, logística y mando operando con normalidad. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó por la tarde que las carreteras quedaron libres. Vaya, qué tranquilidad. En Buenos Aires, en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, el director de la DEA, Terrence Cole, describió al secretario Omar García Harfuch como un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos. Destacó sus casi 2 décadas de servicio, aplaudió su determinación tras sobrevivir el atentado de 2020 y reveló que se reúnen y platican con frecuencia. Son elogios notables. El detalle es que en 2011 la DEA usó esas mismas palabras en ese mismo tono para describir a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad que hoy cumple condena en una prisión de Estados Unidos por coludirse con el cártel de Sinaloa. Para quedar completamente claro, Harfuch no tiene un solo señalamiento en su contra. Las cifras que llevó a Buenos Aires son reales. El promedio diario de homicidios cayó 51%. Más de 63.500 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto. 32.800 armas fueron decomisadas, al igual que 518 toneladas de droga, entre ellas 2 toneladas de fentanilo. Así que el secretario regresa con medallas en el pecho y un currículum que muchos en Morena ya están leyendo con atención, justo cuando el partido empieza a medir fuerzas rumbo a 2030. Sin duda, los elogios de la DEA han sido un traje que le han probado a otros antes, y a veces queda, y a veces no. El examen de control de la UNAM terminó, y de los 58.783 convocados, se presentaron poco más de 36,000. El 63% llegó, el 37% no. Hay que ser justos con ese 37% antes de juzgarlo, porque adentro caben 2 historias muy distintas. Está el aspirante de Oaxaca, donde el ausentismo fue del 53%, al que el sistema no le permitió elegir sede y no tenía para el pasaje. Y está el que en mayo sacó 110 aciertos desde su recámara y esta semana descubrió que le surgió un compromiso. Esas 2 personas cuentan igual en la estadística. El dispositivo que montó la UNAM fue, por decirlo con precisión, inusual. Tabletas sin conexión a internet, reactivos que cambian en cada turno, notario público, auditores supervisando el resguardo y más de 300 empleados en la logística. Todo esto porque el examen en línea anterior tuvo trampa. Y aún así la UNAM canceló algunos exámenes presenciales por intento de trampa. Así es, con todo y notario enfrente, hubo quienes trataron de hacer chanchullo y hay que reconocerles la constancia, porque en toda esta historia es lo único que se ha mantenido constante. Los resultados se publican el último fin de semana de agosto. Las clases de nuevo ingreso arrancan el 31. Y el rector Lomelí adelantó que la UNAM analiza cancelar permanentemente el examen en línea, lo cual en términos prácticos significa que el próximo año habrá otro examen presencial, otro notario y estadísticamente
Al menos una persona que va a intentar hacer trampa de todas formas. Un contraalmirante de la Secretaría de Marina Mexicana, señalado como uno de los líderes de una red de huachicol fiscal en aduanas marítimas, fue detenido en Buenos Aires el 23 de abril. Había entrado a Argentina el 1 de ese mes con un pasaporte falso de Guatemala a nombre de Luis Lemus Ramos. Tenía ficha roja de Interpol y pidió asilo político. Ese hombre es Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario Ojeda Durán. Su juicio de extradición estaba programado para el 27 de agosto y podía extenderse meses con recursos legales. Pero Argentina no usó la extradición. Lo expulsó por ingresar con un documento apócrifo, una vía que es administrativamente más rápida. Al Capone, evasión fiscal. Farías Luna, pasaporte falso. La justicia internacional tiene un patrón muy claro. Agarra a los grandes por las faltas pequeñas. Farías Laguna salió de México evadiendo una citación judicial, regresa expulsado por un país que no quiso ser su refugio. El viaje le duró 4 meses. La Comisión Permanente aprobó ayer con 26 votos contra 5 la renuncia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Todo se procesó como asunto de urgente resolución. Llegó el oficio, se discutió y se votó en la misma sesión. Morena y aliados a favor, PRI, Movimiento Ciudadano y Lili Téllez en contra, pero el resto del PAN se abstuvo. La oposición pedía citarla a comparecer, pero no fue citada. Soto entró al tribunal en octubre de 2016 por 9 años. Las reformas de la Cuarta Transformación le habían extendido el cargo hasta 2028 y renunció 2 años antes. En redes y pasillos circularon versiones de que buscaba un consulado en Estados Unidos y ella dijo que estará en un puerto seguro, en Baja California Sur, entidad que casualmente renueva gubernatura el próximo año. Ahora el problema real. Con Soto y Janine Otálora afuera, la Sala Superior queda con 5 de sus 7 magistraturas. ¿Quién llena la vacante? La Constitución reformada en junio dice que la ocupa la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en votos en la elección para ese cargo. Pero Soto nunca fue electa por voto popular. Fue designada en 2016 bajo el modelo anterior. No hay elección, no hay lista, no hay segundo lugar. Y los transitorios sugieren que la silla podría quedar vacía hasta 2028. El Tribunal Electoral es el órgano que va a calificar la elección de 2027. 500 diputaciones, 17 gubernaturas, pero la hará con 2 plazas sin ocupar y sin un mecanismo constitucional para llenarlas. Morena y sus aliados redactaron la regla para un mundo que todavía no existía. Eso es planeación a largo plazo. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, confirmó lo que juristas venían señalando desde hace meses. La reforma al Poder Judicial de 2024 dejó en la Constitución 2 artículos que se contradicen. El 94 dice que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia se renueva cada 2 años de forma rotatoria, según los votos obtenidos en la elección judicial. Pero el 97 dice que son los propios ministros quienes votan para elegirla. Los 2 artículos siguen vigentes y los 2 apuntan en direcciones distintas. Monreal lo dijo con honestidad, que hay que agradecerle. Si hay la norma contradictoria constitucional, y asumió la responsabilidad porque el Congreso debió derogar uno de los 2 artículos y no lo hizo. Pero tiene una solución, que los ministros se pongan de acuerdo entre ellos. Es decir, que resuelvan por consenso lo que la ley debía resolver por escrito. El detalle que da textura al asunto es que bajo uno de los 2 artículos, la presidencia de la Corte en 2027 le correspondería a Lenia Batres, la segunda más votada en la elección judicial de 2025. Pero bajo el otro artículo, el Pleno decidiría. 2 artículos, un cargo, ninguna certeza. Lili Téllez sacó una charola en el Congreso y le dijo a la bancada de Morena: rompan sus visas a Estados Unidos los que les quedan. Creo que aquí hay muchos que ya no tienen, pero rómpanlas y pónganlas en esta charola. El gesto fue teatral y hay que reconocerlo, funcionó. Pero conviene ver la trampa en las 2 direcciones. Renunciar a una visa no demuestra honestidad, del mismo modo que perderla no demuestra culpabilidad. Estados Unidos no ha presentado una sola prueba contra Andy López Beltrán, ni contra los otros 50 funcionarios a los que les revocó la visa.
Del lado de Morena, la semana fue de cierre de filas. El CEN, los gobernadores, los consejos nacional y estatales y Ariadna Montiel emitieron pronunciamientos rechazando el uso de instrumentos migratorios como mecanismo de injerencia política. Pero no todo fue unánime. Los coordinadores de Morena, PT y Verde en diputados minimizaron el caso y el petista Reginaldo Sandoval dijo que su partido no mete las manos al fuego por nadie que viole la ley. No le ayudes, compadre. CBS News reveló una práctica que Washington nunca anunció públicamente. La administración Trump ha estado deportando a cientos de mexicanos hacia Guatemala y Honduras en lugar de retornarlos a México. 2 funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional explicaron bajo anonimato que el objetivo es disuadir la migración dejando a los deportados lo más lejos posible de la frontera para dificultar un eventual regreso. La figura de terceros países se diseñó originalmente para migrantes de naciones que se niegan a recibir deportados, como Cuba. Pero México no es ese caso. No hubo un desacuerdo diplomático, no hubo un país que se negara a recibir sus ciudadanos. Simplemente Estados Unidos decidió expulsar a los migrantes lo más lejos posible. Piensen un momento, una persona de Michoacán deportada, bajando de un avión en Tegucigalpa, sin conocidos, sin dinero, sin papeles y a 2 fronteras de su casa. Eso no es una deportación estándar, es un castigo geográfico adicional. En el Tribunal Federal de Oakland, California, avanza el juicio más importante que ha enfrentado Meta. Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey acusan a la empresa de haber diseñado deliberadamente Instagram y Facebook para volver adictos a los adolescentes. El testigo estrella es Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Facebook. Trabajó 8 años en seguridad de producto e interactuó con Mark Zuckerberg decenas de veces. Y aunque Meta intentó impedir que subiera al estrado, la jueza Ivonne González Rogers rechazó la maniobra y la describió como un acto desesperado. Lo que Béjar declaró es que la empresa operaba bajo una filosofía de no preguntes, no digas, en materia de seguridad infantil. Que los estudios internos documentaban que los niños se topaban con contenido dañino, incluyendo material de depredadores sexuales e imágenes violentas, en tasas elevadas, que él llevó esos hallazgos a los ejecutivos en múltiples ocasiones, pero que esos datos nunca salían al público. Y entonces vino el dato que pesa más que cualquier cifra corporativa. Béjar declaró que él mismo, el encargado de la seguridad de la plataforma, no pudo evitar que su propia hija adolescente recibiera contenido inapropiado y solicitudes de desconocidos en Instagram. Ese es el resumen del juicio en una sola frase. La multa podría alcanzar cifras astronómicas y obligar a cambios estructurales en ambas plataformas. Lo que se decida en Oakland va a llegar a los teléfonos de nuestras casas. Armando La Hormiga González, delantero de 23 años y mundialista con la selección mexicana, fue transferido al Olympiacos de Grecia por $12 millones. Y Chivas conserva el 20% de su carta para una futura venta. La Hormiga firmará 5 temporadas hasta 2031, bajo las órdenes del técnico español José Luis Mendilibar. Es la 13ª exportación de Chivas a Europa y el primer mundialista mexicano de 2026 en emigrar tras el torneo. Ahora el asterisco, que en este caso es considerable. González fue campeón de goleo en la Liga MX con 24 anotaciones la temporada pasada, pero no anota desde la jornada 13 de este torneo frente a Pumas. Desde entonces, 4 partidos de fase regular, 5 del Mundial, 4 de la Apertura 2026 y 3 del Leagues Cup, suma 16 encuentros sin gol. Y la semana pasada protagonizó un berrinche al salir de cambio ante Puebla. Esto no es una crítica al jugador, que tiene 23 años y el sueño de Europa es completamente legítimo. Es un elogio a la dirección de Chivas, que logró cerrar una venta de 12 millones en el peor momento estadístico del muchacho. El Olympiacos hizo 3 ofertas, empezó en 6 millones. La cláusula de rescisión era de 15 y llegaron a un acuerdo en 12. Ojalá en Grecia se le acabe la sequía y ojalá Chivas, que ya lleva 13 jugadores exportados a Europa, algún día invierta ese dinero en algo que se note en la cancha del Akron. Hoy aprendimos que un operativo con 5 instituciones puede asegurar 64 vehículos y aún así no encontrar al hombre en cuestión.
que la Constitución tiene 2 artículos que se contradicen y nadie los derogó, que el Tribunal Electoral va a arbitrar la elección más grande del sexenio con 2 sillas vacías, que el jefe de seguridad de una red social no pudo proteger a su propia hija en esa red social y que México deportó a un delantero sin goles por $12 millones. Nos vemos el lunes, soy Íñigo y esto fue México Centro.